El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Quiero saludar primero a los músicos y a las músicas, darle un aplauso cariñoso de todos, que suenen sus instrumentos. Hoy viernes 1 de noviembre quisimos decretar la llegada de la Navidad porque queremos la felicidad para todo el pueblo, la paz y la felicidad para todos. La Navidad temprana es la mejor vacuna para cualquiera que quiera inventar, ¿verdad? El que quiere inventar bochinches y violencia, Navidad temprana. El que ande amargado por ahí, un villancico de Pacheco, una parranda para alegrarle el alma. Ellos se burlan porque yo creo un viceministerio de la suprema felicidad social. Provoca convertirlo en ministerio, ¿verdad? Bueno, ustedes creían que habían visto o escuchado todo, ¿no es cierto? Lo que falta. Bueno, y lo que falta por ver. Bueno, tal vez en el ámbito de la seguridad en Argentina haga falta un adecuador de oficio que con el mismo énfasis, ímpetu y pasión que le pone el señor Sabatella a adecuar a la prensa independiente, se ponga a adecuar al delito, digamos, ¿no? Fíjense en el panorama solamente de las últimas horas. Hemos tenido un homicidio en San Miguel de un señor empresario que fue asesinado por un tal Ledesma de 26 años que estaba preso y que gozaba de salidas transitorias, obviamente sin ningún control, ¿no es cierto? Condenado por el robo con armas y demás, cumplía una pena, bueno, salió, bueno, como una suerte de premio y mató a una persona. ¿Quién se hace responsable de esa muerte? También fue asesinado un dentista en Boulogne, para que ustedes vean el rango del crimen, ¿no? Y un joven, por ejemplo, saliendo de San Miguel de Boulogne, fue baleada a la casa del intendente de La Matanza y fue asesinado acá en el zoológico, ayer a la tarde, domingo a la tarde, en la avenida Sarmiento, un trapito, de un cuchillazo en el pecho, como en los cuentos de Borges, de los cuchilleros, que se mataban en el Bajo Flores. Hace 120 años pasaba eso, ¿no es cierto? Bueno, total que el señor Daniel Flores, 28 años, padre de 3 hijos, de profesión trapito, fue asesinado por otro trapito de un cuchillazo en el pecho en Sarmiento, a una cuadra de Plaza Italia, a la vuelta del zoológico, aparentemente como consecuencia de una guerra entre trapitos y barras de Boca. Es la pasión argentina, señores, que llega hasta el punto que la gente se mata a los cuchillazos en el zoológico un domingo a la tarde. Bueno, es por el negocio del estacionamiento. Exactamente, básicamente. Obviamente. Como te decía, fíjate Marcelo, que Boca ayer no jugó de local y que el negocio para ellos sigue, independientemente de los lugares. Sí. Esto lo excede, ¿no? Bueno, arriba de esto, he leído ayer con atención un trabajo de Marcelo Larraqui, publicado en el diario Clarín, sobre el estado de cosas de la ciudad de Rosario, siendo que hemos tenido ya 60 muertos, 60 chicos muertos como consecuencia de las guerras entre narcos en la ciudad de Rosario, una ciudad que está evidentemente sin control sobre la materia, que carece evidentemente de un adecuador de oficio, y que describe a las bandas, obviamente usando a los chicos que les pagan 400 pesos por día, para vender droga en los búnkers, que hay un montón en la ciudad de Rosario, y que por supuesto nadie interviene. Fíjense que el ámbito de la drogadicción en Argentina y de la lucha contra el narcotráfico no tiene un adecuado de oficio, no hay un canon. Se olvidaron de nombrar al tipo, digamos, ¿no? Estuvo en su momento Rafael Bielsa, si no me equivoco, que tiene duró poco en el cargo, y no nombraron a nadie. ¿Quién se ocupa del problema? Mientras matan chicos en la República Argentina en este nivel, el señor Berni, el señor Milani, Martín Sabatella, ¿quién corno se ocupa del problema? Muy serio, que incluye este rango de delitos: dentistas asesinados en Boulogne, trapitos asesinados en el zoológico, o 60 chicos muertos en Rosario como consecuencia de las bandas de narcotraficantes que se apoderaron de la ciudad. El asunto no tiene adecuador de oficio ni interés para el gobierno de la Argentina. Bueno, un capítulo de los temas del día de hoy. Segundo capítulo, la salud del presidente. Hubo un parte médico el día viernes pasado que dio a conocer el señor Escochimarro,
que incluyó el dato de que la evolución del presidente es favorable, y todo el mundo espera que efectivamente en los próximos días, de acá a 10 días, como máximo, siendo que son 27 días de la operación, si no mi cuenta no falla, la presidenta esté en funciones. Lo que nadie sabe es cómo. Porque lo que hay, y acá esto es más una conjetura personal que un dato, es una enorme incertidumbre. Nadie tiene la más mínima idea de nada, ni de cómo está el presidente en términos de sus ideas, ni para qué lado va a ir el gobierno, ni si va a haber o no va a haber cambios en el gabinete o cambios de rumbo. Ha habido estos días especulaciones de todo tipo, de que los gobernadores, que el jefe de gabinete, que Manuel Medina, que Uribarri, que el desdoblamiento cambiario, todo parche, digamos. Pero en cualquier caso, lo que estamos es frente a un escenario de muchísima incertidumbre, que no es bueno ni siquiera para el propio gobierno, ¿no? Nadie tiene ni idea, ¿no es cierto?, de para dónde van las cosas. Bueno, ha habido sobre esta materia todo tipo de comentarios y tironeos, rumores sobre cambios de gabinete, sobre medidas económicas, sobre el papel de los gobernadores, el papel del peronismo. Otra vez el senador Pichetto planteando la perspectiva de que el gobierno debe escuchar a los candidatos, a los gobernadores que han ganado las elecciones de sus provincias. Bueno, nada, veremos cómo sigue. El capítulo vudú es un capítulo aparte y muy interesante porque nosotros lo anticipamos acá hace como un par de semanas como tema, digamos. El viernes pasado vencía el plazo para que la Cámara de Casación Penal, una sala número 4, dictaminara si el testimonio de la señora Laura Muñoz era o no era válido. Siendo que, me imagino yo, aunque no soy un experto, que los testimonios de las ex esposas pueden ser objetados en un tribunal, ¿no es cierto?, como consecuencia de una cierta predisposición en contra del acusado. Laura Muñoz había dicho y había testificado ante la justicia que su marido le había dicho que era el testaferro del señor Vudú, ¿no? Entonces, ese testimonio estaría, presumo yo, observado o objetado por los abogados de Van der Broele, y la Cámara de Casación Penal tenía que resolver si era válido o no era válido. Si lo decía que no era válido, obviamente la causa Chicone completa caía como un piano y adiós el asunto. Sí. Pero siendo que la Cámara dijo que el testimonio era válido, ¿cómo sigue la historia? Es un tema, ¿eh? ¿Queda Vudú al borde de ser procesado, por ejemplo? Y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Se ha pensado la Argentina qué hacer? El gobierno, los argentinos, los políticos, en este caso inédito en la historia argentina, de un presidente, aún hoy en ejercicio de la presidencia, que eventualmente está al borde de ser procesado como consecuencia de que el testimonio de esta señora Muñoz fue convalidado por la Cámara de Casación Penal. Bueno, además de la inseguridad que está en este nivel, además de la salud presidencial y de todos los interrogantes que genera su aparición, más el estado de cosas del señor Vudú, la agenda económica argentina es bastante particular, porque he leído que ha aparecido el plan. Willy. ¿Sí? ¿Apareció? ¿Cuál es el plan? ¿El plan de adecuación? Sí, el plan de adecuación. Primero les voy a contar un poquito el estado de cosas. En primer lugar, se analiza todavía si el gobierno va a convalidar o no un tipo de cambio más alto para el turismo, los bienes de lujo. Fue tema de comentario en todos los diarios el fin de semana. Estamos hace por lo menos 60 días con la historia esta, ¿no? Okay. Después tenemos las reservas al día viernes, 33.000, te digo el dato justo, creo que 33.400 millones o algo, 33.405 para ser exacto. El diario Perfil sacó la cuenta, se pierden 5 millones de dólares por hora. Ah, la pelota. ¿Por hora? Por hora, efectivamente. Bueno, atención con este dato, porque además han comenzado a quedar los depósitos en pesos en los bancos. De hecho, en octubre, los bancos en Argentina perdieron 5.300 millones de pesos en depósitos que había en los bancos, en plazos fijos, en cuentas corrientes y otros instrumentos financieros. Como consecuencia de la brecha cambiaria, la pila de proyectos de inversión frenados es obviamente importantísimo. Tenemos datos fiscales significativos: 125.000 millones de pesos el déficit fiscal previsto para el año 2013. Esto es 4.5% del Producto Bruto, como en la convertibilidad, más o menos 5 puntos de producto. Bueno, claro, como en el final de la convertibilidad. Exactamente. 30.000 millones de pesos piso de emisión monetaria previsto para fin de este año, noviembre-diciembre, de parte del Banco Central, que sigue emitiendo plata.
Tenemos comentarios bastante particulares tanto de la señora Colombo, que fueron del viernes pasado, cuando dijo que acá no había inflación, esto no es lo que pasa, dijo, como del propio secretario Moreno, que dijo de todo, digamos. La verdad, dio un reportaje muy extenso y muy interesante al diario Tiempo Argentino. Contó, por ejemplo, que en la época de Alfonsín hubo, como hay ahora intentos, golpes de mercado. Responsabilizó, por supuesto, al diario Clarín de ser quien los encabeza, digamos, o ha encabezado en su momento, e inclusive contó con detalle cómo funciona la cuestión del teléfono. ¿Cómo funciona? Claro, porque le preguntan cómo hacer para impedir, ¿no es cierto? ¿Cómo hace para impedir los golpes de mercado, ¿no es cierto? ¿Cómo hace? Con el teléfono, contestó. Yo agarro el teléfono, dijo, y les digo, cuidado con lo que haces. Que sientan que los estás mirando. Mirá. Dijo el gran hermano, el señor Moreno, argumentando que hay que estar atentos desde las 7 de la mañana. Sí, importante el hecho de que haya aparecido Moreno también, porque muestra que es un funcionario que está trabajando para quedarse en el gobierno. Sí. Él obviamente sabe que hay muchos que lo quieren enviar de vuelta al sector privado, sobre todo dentro del gobierno. Y él está trabajando claramente para quedarse. Aspira Moreno a lo que siempre logró, la bendición de la presidenta, Marcelo. El regreso de la presidenta. Tenemos para completar el escenario económico el tema de impuestos que hoy comentaba Willy. De hecho, este en particular llama la atención, la suba del impuesto de sellos para la compra de autos en Ciudad de Buenos Aires, que va del 1 al 3%. El impuesto a los sellos es un curro. El impuesto al aire. El impuesto al aire, digamos. Como impuesto lo al sello. Al sello, claro. Como se hace en el aire de la capital. Porque sí, claro. Bueno. Y después, para que ustedes vean hasta qué punto las distorsiones de precios en Argentina ya no tienen nombre. Se autorizó la suba del subte, ¿no es cierto? 3,50. Y creo que lo autorizó la justicia porteña. Pero estableció que se debe precisar cuánto es la tarifa social para sectores vulnerables. ¿Cómo determinar cuál pasajero del subte es vulnerable y cuál no? Ya debe ser una complicación bastante importante. Pero el subte vale o valdría 3,50 y algo menos para los sectores, digamos, vulnerables. Ahora, un café en Buenos Aires vale 20 pesos, ¿no? Yo conté el otro día que pagué ahí cerca del barrio de Constitución, el 9 de julio de Estados Unidos, el otro día, la semana pasada, 56 pesos creo que fue, una Sprite con un sándwich de miga de jamón y queso sin tostar y medio congelado. Y barato. Una vuelta en Calecita vale 3 viajes de subte. Claro. Ah, sí. Claro, eso ahí tenés una crisis de precios relativos. Claro. Entonces, este tema del subte, obviamente, 3,50, ¿no? El dólar verdadero, 35 centavos de dólar. Yo no sé qué van a hacer algún día para arreglar semejante cantidad de distorsiones que hay en los precios relativos en la Argentina. Bueno, y por último, algunos comentarios políticos. En el caso de los trenes se arregla dramáticamente, digo. ¿No es cierto? El problema la gente no paga el boleto. Claro, y los trenes, y así están los trenes. Claro. Hoy anuncia Randazzo en compra de trenes, pero así se paga, no es que no se paga. Claro, obviamente. Bueno, las novedades respecto de la cuestión de la ley de medios, técnicamente hablando, son las siguientes. Primero habló el señor Martín Sabatella, que anticipó que no vamos a esperar un minuto para aplicar la ley, sino que hemos esperado tanto 4 años del fallo. Y él argumentó que la nación está esperando, el país, hace 30 años que espera efectivamente la aplicación de este fallo. ¿El país lo espera? Y sí, obviamente, ¿no? Cuando plantea la cuestión de la adecuación y de la AFCA y demás, él menciona efectivamente las cuestiones de Canal 13, de TN, de FM 100, de Radio Mitre. Así que yo no estoy soñando, digamos, estoy leyendo, no soñando, excepto que estoy leyendo algo que me escriban para mí. He leído con atención que el señor Sabatella ha puesto en el medio de la cuestión a la mismísima Radio Mitre. Y él dijo que bueno, que no hay que perder minutos, porque claro, obviamente, después de 30 años, obviamente, en los próximos 15 días, tendremos precio de remate puesto por una dependencia que depende del señor Axel Kicillof, que me imagino que va a operar con toda objetividad, ¿no es cierto? Totalmente. Frente al tema. Además de esto, habló y bastante el presidente de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, que otorgó diversos reportajes. En el primero nomás dijo que ahora en Clarín no me entrevistan más, cosa que no es verdad, porque Clarín, y me consta, le propuso un reportaje el jueves pasado que el señor presidente de la Corte
al momento no respondió. Pero me parece que le agarró acá este síndrome de dependencia que tiene la vida política argentina de los medios de comunicación. Los tipos quieren que nosotros los querramos como si fueran nuestros padres, ¿no es cierto? Y que los estimulemos, y que los elogiemos, y que los entrevistemos, y que los mostremos como si fuesen próceres de la patria, y que evitemos todo tipo de debate, discusión o decisión, por ejemplo, de no entrevistarlo. Así es. Porque por ahí no se te da la gana de entrevistarlo. Es decir, que yo sepa, no está regulado todavía a quien uno debe entrevistar y a quien uno no debe entrevistar. Por ejemplo, el diario Clarín resolvió entrevistarlo y yo personalmente en ese programa resolví no entrevistarlo. ¿Y por qué no lo quise entrevistar? ¿Por qué? Porque se me cantó, ¿me entendés? Mira que yo soy un tipo tranquilo y yo no me hago nada, pero la verdad que no tenía ganas, ¿no es cierto? Entonces el señor Lorenzetti plantea que ahora no lo entreviste más. Yo lo entrevisté pocas veces. Entrevistar al presidente de la Corte no es una cosa que uno debe haga todos los días de la vida, obviamente. Pero otros medios lo han entrevistado. Clarín le pidió un reportaje que no le concedió, y sí le dio un reportaje muy extenso y muy interesante a Jorge Fontevecchia en el diario Perfil, que bueno, hay que leerlo, un reportaje de muchas hojas, muy interesante. E inclusive arranca el reportaje Jorge Fontevecchia preguntándole por la nata y por nosotros, ¿no es cierto? Que dice que nos quiere mucho y que nos ve, nos escucha eventualmente, ocasionalmente, y cree que el programa es muy bueno. En estos reportajes el señor Lorenzetti admitió haber conversado varias veces con el señor Carlos Zanini. Era algo que a mí me sonó un poco a sincericidio, digamos, que es una práctica bastante de moda, ¿viste?, en Argentina en los últimos tiempos, siendo que los hombres del poder básicamente cuentan las barbaridades que hacen o dicen o producen, ¿no es cierto? Inclusive conversó muchísimo con Zanini del tema, y entre comillas, e inclusive aceptó que haber conversado del tema con la señora Presidente de la República Argentina. Estamos hablando del Presidente de la Corte. Leyendo el artículo del señor Eliachev de ayer, revelador y muy importante, se lo recomiendo mucho, más supremo. A mí se me ocurrió una idea que más o menos quiero transmitir. A ver, las leyes y los fallos ocurren en determinado contexto político, no ocurren en el espacio, en otra galaxia, en Júpiter o en la Universidad de Buenos Aires, en el plano teórico o filosófico. Ocurren en la realidad, ¿no es cierto? Los fallos, las leyes, las decisiones judiciales y parlamentarias ocurren en determinado contexto, siguiendo el principio que me enseñó mi profesor, el doctor De Pablo, que me dijo que la economía transcurre también en determinado contexto político, que es lo que determina el estado de cosas. Y a mí me parece que el presidente de la Corte, que fue quien finalmente volcó este fallo para un lado y no para el otro, en ningún caso pudo haber ignorado ese contexto. ¿Y cuál es ese contexto? ¿Es un contexto aséptico? ¿Es un contexto teórico? ¿Es un contexto donde el gobierno resolvió un día regular un sector de la actividad económica privada de un país, en este caso vinculada a la menos economía de comunicación, porque había que regularlo en un debate desacalorado, moderado y sensato? ¿O esta ley finalmente, considerando el contexto, fue parte de una ofensiva, ¿no es cierto?, que en un punto, como decimos aquí varias veces, fue muy rudimentaria, y en otro punto es más sofisticada, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba en la figura de Cobos, ¿no es cierto?, que me parece que acá vino a operar como exactamente a la inversa que Lorenzetti, ¿no es cierto? Visto en perspectiva, ¿por qué tomo lo de Eliachev? Porque Eliachev cuenta que el sentido que Lorenzetti le da a su accionar como presidente de la Corte, y en este caso en el fallo de la Corte y en la ley de medios en particular, como que la Corte fuese un factor de estabilidad, ¿no es cierto? Así que, señores juzgables, en el futuro tengan en cuenta que la Corte no es más un ámbito donde se aplica o no el derecho, sino que se aplica un criterio político determinado, que es el factor de estabilidad. Si la cosa viene mal para el gobierno, estabiliza para el otro lado, ¿no es cierto? Yo entendí que eso lo hacían los votantes, no los jueces. Pero esta es la doctrina que ha inaugurado el doctor Lorenzetti con su forma de ejercer la presidencia de la Corte. Entonces yo decía, por eso pensaba en Cobos. Visto en perspectiva, ¿Cobos contribuyó o no contribuyó a la gobernabilidad?
Una vez que Cobos votó como votó, el país se tranquilizó, volvió a una cierta normalidad. Estamos hablando del 2009. El gobierno perdió las elecciones inmediatamente después, y como consecuencia de los devenidos acontecimientos, no pasó nada mayormente grave, al punto tal que 2 años después la Presidenta de la República obtuvo el 12 millones de votos. Se rifó la mitad ahora, pero no importa. Obtuvo 12 millones de votos y pico en la Argentina. Entonces, visto en perspectiva, tal vez lo de Cobos, haciendo la inversa que Lorenzetti, jugó un papel significativo en la pacificación de la Argentina, que estaba muy recalentada, y de la gobernabilidad en general. Lorenzetti acá lo que ha hecho ha sido un voto no positivo, al revés, si es que finalmente de él dependía, digamos, la ley de medios. Ignorando por completo, y no lo puede ignorar, el contexto político del asunto, que era de una extrema presión. No estoy diciendo que los medios no deben ser regulados, y ni hablar del cable, que lo debe ser, ¿no es cierto? Y yo ya di mi punto de vista, tanto aquí en la radio el otro día como el viernes en TN, dije lo que yo pensaba respecto de cómo debía ser una ley de medios. Ahora, ¿este era el contexto adecuado? ¿El doctor Lorenzetti no sabe las cosas que pasan en la Argentina? O sea, ¿desde cuándo es esta idea de, justamente, de equilibrar las cosas? Las ha desequilibrado del todo. O sea, la verdad es que empecé a terminar de entender del todo el asunto leyendo lo de Pepe. Entonces, si la Corte debe convertirse en un factor de... Fíjate hasta lo que le dijo, porque Pepe cuenta una conversación con Lorenzetti en Punta del Este, ocurrió el 17 de octubre, pasaron en un supermercado, que se lo encontró tomando un café. Entonces Lorenzetti le dijo allí a Pepe Lechev que el fallo no podía ser divulgado antes de las elecciones, porque eso podía favorecer a quien resulte vencedor. Claro, y darlo a conocer 2 días, darlo a conocer 24 horas después. ¿Qué quiere decir? Porque, siendo que acá no hay inocentes, digamos, en la discusión, dar a conocer semejante fallo exactamente 24 más 12, 36 horas después del domingo pasado, ¿eso es equilibrar qué? Entonces, la verdad es que me parece que el doctor Lorenzetti no ha considerado en ningún caso el contexto político dramático del asunto, y me parece que viene a jugar un papel muy importante en lo que hoy subraya, con esto cerramos, el señor Carlos Pañi, su artículo de esta mañana, que explica en un parrafito exactamente qué hay detrás de todo esto, ¿no es cierto? Y es algo bastante poco sofisticado, digamos, bastante elemental y rudimentario, pero está muy bien definido por Carlos. Lo escuchamos. Sí, dice, el fracaso de Clarín ante la Corte es un triunfo inestimable para los que suponen que la pérdida de votos de este año no se debe a los errores, sino a los éxitos del gobierno. Durante el actual interinato, Vudú ha soportado varias zancadillas. Zanini se atribuye haber conseguido el fallo de la Corte contra Clarín. Según esa tesis expuesta por la presidenta, las transformaciones del kirchnerismo son tan eficaces que obligan a las corporaciones afectadas a manipular sobre la opinión pública para que la gente vote contra sus propios intereses. Se entiende entonces... el principio general del gobierno es que la gente es muy estúpida, ¿no es cierto? Y que se deja convencer por estas corporaciones, una de ellas esta probablemente, la Radio Mitre, digamos. Acá me dicen que la CIEM no existía hace 30 años. No importa, ya la habían pensado seguramente, así que es lo mismo. Bueno, claro, la gente es estúpida, digamos, y se deja convencer de que las cosas están mal cuando en rigor de verdad están bien, y la gente termina votando en contra de sus propios intereses. Por lo tanto, la elección no es muy válida para el gobierno. Claro, y sigue diciendo que se entiende entonces que Cristina Kirchner haya respondido a la derrota de 2009 con una ley de medios y a la de 2013 con la sentencia de la Corte. Yo esperaba que para el doctor Lorenzetti la historia guardara un lugar un poco más adecuado, del que me resulta que me parece que le va a tocar. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.
Este comentario fue presentado por Cachamay, un saludable momento. Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero.